todas y todos. La Universidad de Jalapa les agradece su interés y participación en esta actividad más de los eventos de vida académica. El día de hoy, en nuestro café universitario, tocaremos el tema de los laboratorios sociales, retos y beneficios. En esta ocasión, nos honran con su participación 3 expertos en distintas áreas, con quienes vamos a reflexionar sobre los retos y beneficios que nos dejan los laboratorios sociales desde los enfoques de la innovación, los experimentos sociales y de un ambiente de ciudad. En primer lugar, me permito presentar a la doctora Rebeca Contreras López, quien es licenciada en Derecho y en Administración. Cuenta con una maestría en Ciencias Penales y Docencia Universitaria, así como un doctorado en Derecho Público. Actualmente está cursando el doctorado en Ciencia, Cultura y Tecnología. También es académica en las áreas de Derecho Penal, Política Criminal y Metodología de Investigación. Tiene numerosas publicaciones en el área de Derecho enfocado a lo penal, económico, globalización, violencia y delito. Es investigadora, académica, miembro del nivel 1 y perfil PRODE, además de ser docente fundadora de la Universidad de Jalapa. Doctora Rebeca, un placer tenerla con nosotros. Sea usted bienvenida. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Del mismo modo, me complace presentarles a ustedes al doctor Guillermo Arrioja Carrera, quien es licenciado en Diseño de Información, maestro en Ingeniería Administrativa y doctor en Ciencias Administrativas y Gestión para el Desarrollo. Actualmente candidato maestro en Ciencias Políticas, Administración y Políticas Públicas. Sus trabajos están orientados a procesos de investigación mixta, gestión del conocimiento, desarrollo tecnológico, innovación y desarrollo organizacional. Se ha desempeñado como docente en diversas universidades. Es consultor en áreas de diseño web y marketing. También participa en la Universidad de Jalapa como coordinador académico de la maestría en alta dirección y gestión empresarial y del doctorado en ciencias económicas, administrativas y organizacionales. Buenas tardes, doctor Guillermo. Muy buenas tardes, un gusto saludarles a todos. Muchas gracias, licenciada Tere. Un placer. Y por último, pero no menos importante, nos acompaña el doctor Alejandro Saldaña Rojas, licenciado en Sociología, maestro y doctor en Estudios Organizacionales. Su experiencia académica data desde 1983 a la fecha en distintas universidades y es integrante del núcleo académico básico del doctorado en Ciencias Administrativas y Gestión para el Desarrollo, el cual pertenece a PNPC. Actualmente forma parte de diversas redes académicas de estudios organizacionales y sociología. Ha participado como ponente en congresos nacionales e internacionales, así como cursos a nivel de doctorado. Como investigador, cuenta con una diversidad de publicaciones en libros, capítulos de libros y artículos. Doctor Alejandro, muchas gracias por participar con nosotros en este espacio. Al contrario, muchas gracias por la invitación y muy buenas tardes a todas y a todos. Muy bien. Bueno, pues una vez más, muchas gracias a todas y a todos por su participación. La dinámica de este café universitario consistirá en dar respuesta a los planteamientos propuestos por una servidora, por lo que voy a pedir a cada uno de ustedes hagan su intervención en un tiempo estimado aproximado de 5 minutos cada uno y nos compartan su opinión y nos hablen desde su experiencia sobre estas respuestas para generar una discusión sobre el tema. Si les parece, les voy a mencionar la primera pregunta y sería la siguiente. ¿Qué aspectos éticos se deben tomar en consideración cuando se elaboran proyectos de investigación social? Doctora Rebeca, le cedo la palabra a usted. Muchas gracias. Bueno, antes de entrar a este cuestionamiento que me parece fundamental, pues tenemos que decir que el tema que hoy nos convoca y que tiene que ver con los laboratorios sociales,
Es un tema bien interesante porque tenemos que distinguir entre la idea de laboratorio respecto de intervenciones sociales múltiples, diversas, que se pueden estar presentando. Me parece muy importante considerar que cuando hablamos de laboratorios sociales, hablamos de una forma de hacer investigación, pero una forma de hacer investigación que tiene que ver con estos principios éticos, pero también con toda una visión epistemológica acerca del conocimiento y la manera en que nos podemos acercar a él y la manera en que podemos establecer metodologías colaborativas, participativas, la manera en que podemos también responder a reclamos sociales muy importantes respecto de la utilidad de la investigación. Al día de hoy ya verdaderamente es inaceptable realizar una investigación solo como una manera muy personal, muy propia, muy particular de desarrollar este tipo de actividades. La exigencia fundamental, y no solamente social, no solamente política, sino también científica, es que nos ocupemos de temas y de problemáticas y de situaciones de la realidad que efectivamente están causando, y sobre todo me referiría a las ciencias sociales, pues una o diversas problemáticas que tendríamos que atender. Debo confesar que yo apenas estoy desarrollando, porque mi área inicial de formación es el derecho, pues estoy adentrándome en esta visión acerca de este tipo de investigaciones sociales. Pero que sí me parece bien interesante cómo desde los años 90 se desarrolla toda esta cultura y este enfoque de lab que se le llama, y que tiene que ver con esa necesidad de intervención, de participación, de junto a los involucrados, los actores, poder realizar este tipo de trabajos. Ahora, me parece que sí es indispensable que existan elementos éticos que en todo momento se deban de considerar. ¿Por qué razón? Pues porque de lo que estamos hablando es de realizar cierto tipo de intervenciones, acciones o investigaciones y proyectos específicos junto con personas en un contexto social, en una realidad específica, y debe haber compromisos y debe asumirse una actitud responsable, no solamente frente al proceso mismo de investigación y el resultado que pueda generar, sino en el desarrollo de los mismos, pues también establecer esos compromisos, esos límites, esas acciones concretas que con los actores sociales se van a desarrollar. Esto es bien importante y una de las cosas que me llama mucho la atención de esta propuesta, porque hay una propuesta del Banco Interamericano de Desarrollo sobre estos laboratorios sociales, es esa idea de no tener miedo al fracaso, no tener miedo a que las acciones específicas a lo mejor no resulten como se espera, pero que resulten o no, finalmente son una veta inagotable de estudios sociales, son una veta inagotable de experiencias que si se desarrollan paralelamente a un proceso de investigación, pues finalmente deben estar o deben servir y ser, pues eso, ¿no? Como esos elementos básicos para estas investigaciones y las futuras que se puedan desarrollar. Entonces, concretamente en temas éticos me parece, primero y como siempre en cualquier investigación, el investigador debe ser muy responsable, transparente, debe decir los alcances, los límites, lo que espera lograr con esta investigación, respetando en todo momento los derechos de los involucrados, el derecho a la intimidad, el derecho a la información, el derecho a opinión y a disentir y a expresar cosas distintas en un ambiente de confianza, de cordialidad, que finalmente nos permita también obtener información de esos eventos y de esas interacciones sociales. Entonces, en términos generales, me parece que en principio va por ese lado y luego también pues hacerse responsable de los resultados y las consecuencias de ese hecho. Y más adelante seguramente hablaremos, ¿no? De la metodología, de la formación, de todo lo que esto puede implicar al investigador, al que va a hacer la intervención y a los actores sociales.
Está cerrado su micrófono, Tere, perdón. Gracias. Gracias, doctora Rebeca, por su participación. Doctor Alejandro Saldaña, ¿qué nos puede comentar acerca de esta pregunta? Bueno, varias cosas. Y quisiera recuperar algo de lo que comentó la doctora Rebeca hace un momento. Bueno, este asunto de los laboratorios sociales tiene muchos años de existir. Quizás con otro nombre, no necesariamente con el nombre de laboratorio, pero vamos, va aparejado de la propia desarrollo de la universidad. Solamente para mencionar dos casos o dos experiencias como muy, muy reconocidas, ¿no? Que son la Escuela de Chicago, ¿sí? Que desde sus orígenes prácticamente ha estado, ha sido, digamos, lo que ahora se llama, ¿no? Un think tank, un generador de talentos y de inteligencias y de generador de conocimientos para la resolución de problemas. Otro caso también que fue muy conocido son las experiencias de Elton Mayo y su equipo en las industrias, en Hawthorne, en los Estados Unidos. Entonces, este tema ya tiene muchos años, pues, ¿no? Y nos coloca, para vincularlo con la pregunta que se hacía acerca de los aspectos éticos de la investigación, con el tema de la demanda de conocimiento. O sea, ¿quién demanda el conocimiento? En el caso de muchas experiencias de laboratorios y centros de investigación, etcétera, las demandas de conocimiento son muy específicas, ¿sí? Y pueden ser desde un gobierno federal o estatal o qué sé yo, pueden ser organismos internacionales. Hace un momento Rebeca mencionaba, se me olvidó a quién mencionaste, pero bueno, organismos internacionales que pueden ser El BID. la FAO, ¿perdón? Ah, bueno, sí, estaba cerrado el micrófono, pero ya me di a entender. Banco Interamericano de Ah, sí, Desarrollo. el Banco Interamericano, el BID, o la FAO, puede ser la UNESCO, lo que sea, cualquier organismo internacional. Pueden ser también empresas, el caso que yo mencioné hace un momento de Hawthorne, bueno, pues había una demanda muy específica de conocimientos. Cuando se habla de demanda de conocimientos, también estamos mencionando de quién paga por el conocimiento. Y esto nos coloca en una situación ética, de una discusión de fondo, pues, ¿no? Porque no necesariamente el que paga el conocimiento, es decir, no necesariamente por pagar los conocimientos, una investigación, un proyecto de intervención, etcétera, se pueden obviar conclusiones a las que se lleguen con estos mismos conocimientos. Uno de mis profesores, el doctor Vincent de Oleyac, él es el director del Laboratorio de Cambio Social en la Universidad de París 7 de Diderot. Por ejemplo, al Laboratorio de Cambio Social de París tuvo una demanda de conocimiento muy específica por parte de IBM. Les hablo de hace 40 años, ¿no? Más o menos. Y los resultados que salieron de esta intervención, de esta investigación, pues no les gustó nada a IBM, pero es donde interviene la parte ética, es decir, no porque se pague el conocimiento, sino porque haya una demanda de conocimientos, el investigador tiene que ajustar, por así decirlo, sus conclusiones a quien es la fuente de financiamiento, en lo absoluto. Por otro lado, ya para no exceder mis 5 minutos, también hay que pensar que los grupos de investigadores, los colectivos de investigadores, las academias, somos también interlocutores de grupos sociales, o podemos ser, para no decirlo de manera tajante, interlocutores de grupos sociales cuya demanda de conocimientos quizás no es específica, no es que se requiera un conocimiento muy particular sobre determinada cosa, sino es una demanda abstracta de conocimientos a la que uno busca darle salida, busca ser un referente para construir los conocimientos de grupos sociales que socialmente están excluidos, ¿sí? Entonces, en estos casos no necesariamente hay una demanda específica sobre una determinada situación o un problema social, sino es una demanda abstracta en la que desde las universidades, yo es alguna mirada que yo tengo, pues
en las universidades no estamos ajenos a los problemas sociales, formamos parte, somos un nodo, digamos, un nodo de pensamiento de una determinada problemática social. Ahí está, para no pasarme mis 5 minutos. Gracias. Muchas gracias, doctor Alejandro. Doctor Guillermo, ¿qué aspectos éticos se deben tomar en consideración cuando se elaboran proyectos de investigación? Considero que los planteamientos que ya mencionan, el marco a partir del cual se plantea un proyecto de intervención, incluso la selección de los grupos con quienes se busca trabajar en estos esquemas metodológicos, que seguramente ya vamos a llegar a ese punto, como comentábamos hace un momento, pero que enmarcan bastante la dinámica a partir de la cual se pretende recolectar información y también establecer co-creaciones de diferentes niveles, en donde nuevamente creo que hay un aspecto donde el investigador también tiene esa posibilidad de replantearse su rol dentro de estos espacios, incluso pensar que de acuerdo con el origen, precisamente a través de estos espacios que pueden ser físicos o que pueden ser más bien espacios de convivencia o espacios que se plantean como estos talleres para recolectar información al mismo tiempo en que se construye en grupo, ¿cuál es la orientación, no? ¿Quién está convocando? Y realmente cuál ha sido la respuesta de las personas que se están involucrando con la dinámica, ¿no? Yo quisiera mencionar algunos ejemplos de investigación que se plantean como intervenciones desde la innovación social, en el caso, por ejemplo, de varios grupos de investigación jesuita, donde se ha podido a través de algunos espacios físicos que ellos tienen vinculados con las universidades pues prácticamente en toda la área latinoamericana, por mencionar sobre todo las más pues reconocidas, donde ya se tiene una serie de ejes temáticos y donde se tiene ya también una serie de comunidades o de sectores de una ciudad con problemáticas específicas y se presta, digamos, como una buena base para discutir cuáles pueden ser estas intervenciones. En este caso creo que ahí hay un camino ya bastante construido, probablemente habrá algunos ejercicios fallidos también o diferentes tipos de experiencia, por decirlo de alguna manera, pero el cuestionarse realmente estos orígenes y a partir de eso nuestra postura y el alcance creo que es uno de los elementos básicos. Y por otro lado, muchas de las metodologías que seguro entraremos, como decía, en ese tema, como ahora se han planteado los talleres del pensamiento de diseño y demás, tienen esta intención de co-crear y de reflejar los resultados directamente con las personas que viven una problemática, como una especie de digamos, como dinámica recursiva para saber si lo que yo estoy interpretando y la manera en la que estoy reportando los resultados de mi intervención tiene sentido también para las personas con las que estoy colaborando, ¿no? O en diálogo. Y el reconocer esa parte a veces pues va a impactar el aspecto metodológico, porque desde luego la manera incluso, ¿no? de documentar y de hacer ajustes antes de proponer cualquier tipo de resultado, por verlo de una manera lineal que surja de uno de estos talleres, pues nos establece un aspecto ahí crítico y de reconfiguración constante de lo que estamos buscando, ¿no? Porque como bien comentaba el doctor Saldaña, tal vez los resultados no son los que en un momento se plantearon, pero en realidad la perspectiva nuevamente de los grupos que viven una problemática o el descubrir en este primer momento la interacción ya es un gran logro, ¿no? Para cortar mi comentario también, en esta revisión de investigaciones con enfoque de intervención, me resultaba muy curioso que algunos alumnos estaban un poco nerviosos al no tener un resultado de la investigación cerca ya de su momento de disertación. Y en algunos casos era bastante reconfortante o enriquecedor saber que podían regresar a campo con grupos específicos porque a lo mejor sin saberlo o verlo nada más como una fase mandatoria del proceso, habían logrado realmente establecer un vínculo, establecer una red de diálogo
Y eso es muy complejo de lograr, perdón, si no se tiene precisamente el tiempo suficiente o la vinculación a lo mejor en cierto grado con la problemática. Y creo que en estas etapas de reflejar lo que se va obteniendo de la investigación, eso ya también va enmarcando mucho pues de estos bloques de alcance, y la dimensión ética, desde luego, pues a partir de cómo nos identificamos en todo este proceso, me resulta indispensable, ¿no? Así es, doctor. Muchas gracias por su participación. Desde el principio, el enfoque de la investigación debe estar muy bien planteado para saber llegar a este tipo de grupos sociales y cuidando también el manejo de los seres humanos, como decía la doctora Rebeca, con la protección de datos, con la confidencialidad y cuidando siempre que los resultados, aunque sean pagados, pues no viole el beneficio tanto de los seres humanos como de la sociedad en general. Bueno, nuestro segundo planteamiento se refiere a qué tipo de formación técnica previa se requiere para llevar a cabo una investigación social. Si gustan, empezamos con el mismo número de participación, doctora Rebeca. Bueno, esta es una pregunta muy compleja, porque al final de lo que estamos hablando es de que, por supuesto, quienes participan o intervienen en estas investigaciones, pues deben tener conocimientos de metodología científica, deben tener conocimientos del área específica en que van a trabajar o intervenir. O sea, sería una parte disciplinar, pero también, sobre todo, debe tener cierta experiencia y elementos, bueno, si nos referimos a elementos técnicos para hacer ese tipo de investigación en particular. Porque al final, en este tipo de investigaciones, en muchas ocasiones, todo lo que conocemos o sabemos sobre la metodología científica, pues es como el marco general, pero pues hay que adaptarse a los grupos, adaptarse a las condiciones, incluso a los recursos que se puedan tener en algún momento. Y bueno, a mí en lo personal me ha tocado trabajar, observar y participar pues con organizaciones sociales enfocadas a la seguridad. Y entonces muchas veces tanto las organizaciones de la sociedad como las autoridades en estos ámbitos de seguridad a lo largo de los años, me he dado cuenta que hacen proyectos muy específicos, muy concretos, pero donde no hay una metodología clara de lo que están haciendo. Y el gran problema en términos de investigación es que tampoco se va documentando toda esta experiencia de manera adecuada, es más, a veces ni siquiera se documenta. No sé, me ha tocado trabajar y conversar con grupos de vecinos, por ejemplo, con propuestas que son bien interesantes, que si estuviesen documentadas se podrían llegar a replicar. Pero bueno, la respuesta siempre era, pues es que lo hacemos y vamos a ir viendo cómo resulta. Y pues ya una de las compañeras se dedica a guardar la información. Pero no hay realmente un proceso sistemático de trabajo en lo que se está desarrollando. Me parece que ese es el punto medular de los laboratorios, que estos laboratorios, como decía Alejandro, pues se tienen que vincular con la academia, digo, las universidades, pero los centros de investigación, sean públicos o privados, deberían estar involucrados en este proceso, deberían estar asesorando o participando, digamos, en estas propuestas. Y además, esta parte de la capacitación o formación hacia estas intervenciones o investigaciones sociales en escenarios y con condiciones y retos particulares. Entonces, aquí no bastaría una formación integral, teórica, metodológica, de conocimiento diverso, sino aquí lo que se trata es de experimentar, de adaptarse, de tener esa flexibilidad, esa apertura. En realidad, esta idea de los laboratorios sociales tiene que ver con la idea de complejidad, ¿no? Lo que decía Guillermo, la co-creación, el diálogo, la capacidad de entender y de convivir con otras voces, con otras visiones. Se necesita formarse y se necesita tener la convicción para poder hacerlo. Muchas veces nuestras formaciones iniciales, a lo mejor a nivel de licenciatura, incluso a veces en posgrado, son muy lineales, son muy cerradas. Bueno, yo acuérdense que vengo del área del derecho, muy dogmáticas,
Y por tanto, lograr esa apertura no es fácil y no es algo que se haga espontáneamente o por simple, no sé, como visión personal, sino que se requiere que lo trabajemos y lo desarrollemos y sobre todo estar abiertos a esa posibilidad de flexibilizar los marcos y los caminos, digámoslo así, metodológicos que podamos seguir. Gracias. Gracias, doctora. Doctor Alejandro, sus comentarios. Bueno, no sé muy bien a qué refiere, a qué alude esta parte, digamos, de la formación técnica, porque, digamos, quiero entender que quizás, pues, alude a los conocimientos, qué sé yo, de determinadas herramientas pueden ser de corte estadístico, pueden ser de corte de elaboración de encuestas, no sé bien, ¿no? Porque yo creo que el tema de la formación técnica es muy secundario. No es que no sea importante, pero está derivado de otras cuestiones que son más, en mi manera de ver, más relevantes. Y una de ellas, la más relevante, pues es la dimensión teórica, ¿sí? Es decir, no puede haber una investigación si no hay una teoría. En ese sentido, a lo mejor soy un tanto ortodoxo, pero pues así es la formación y es la manera en que yo interpreto esto, ¿no? Y no suponer que porque se tiene una sólida formación técnica, por ejemplo, en estas aparentes metodologías neutrales, como puede ser estadística, se está en condiciones de hacer investigación social de pertinencia, de relevancia, etcétera. Más bien ahí pudiera haber una trampa, que detrás de estas neutralidades aparentes, bueno, insisto, son neutralidades aparentes, ¿no? Se pueda incurrir en un muy sofisticado manejo de números, de tendencias, de variables, qué sé yo, pero con una dimensión teórica muy débil, muy frágil. En ese caso, más bien estaríamos ante una reificación de lo social y no ante investigación social. Entonces, yo creo, le doy mucho valor a la parte teórica, ¿no? Y la parte teórica tampoco es un asunto que esté, que uno tenga la capacidad o la posibilidad de elegir la teoría como si se eligiese el menú a la hora de la comida. Las elecciones teóricas están en función de nuestras trayectorias de vida, están en función de nuestra historia de vida. O sea, uno no elige la teoría como elige los calcetines por la mañana. Bueno, ahora en pandemia no, que mi calcetines se usan, pero no, las elecciones teóricas no son elecciones completamente, insisto, como si fuese algo tan quizás banal como elegir el color de la camisa por la mañana o el menú que uno quiere comer al mediodía, ¿no? Las elecciones teóricas son elecciones en las que uno arriba por la propia trayectoria de vida de uno, por las influencias intelectuales, por los profesores, las profesoras con las que uno estuvo, por eventos altamente significantes en la historia de cada quien. Por ejemplo, solamente para decir el ejemplo, y dado que ya lo mencioné, ¿qué impacto estará teniendo la pandemia en la formación de los investigadores, de los jóvenes investigadores, no los que ya estamos ruquitos, sino de los jóvenes investigadores? No lo sabemos, porque eso es algo que se verá hacia largo plazo, mediano largo plazo, pero la pandemia, al ser el evento social, un hecho social total y contundente, es evidente que eso va a tener mucha repercusión en la investigación social también, ¿no? Vamos para pronto. Ya el hecho de que algo que no existía cuando yo empecé en estos asuntos, ¿no? Por ejemplo, hacer etnografía en redes sociales, es algo que no existía y es algo que se ha ido construyendo y se ha ido fortaleciendo justamente a partir de del encierro de la pandemia, ¿no? Es decir, lo digo solamente por mencionar un ejemplo, ¿no? Entonces, más allá de los asuntos técnicos, yo diría
que son las elecciones teóricas que están ancladas en la historia de vida de cada quien, en las influencias intelectuales, en los eventos históricos que nos están marcando. Yo quiero suponer que en Europa actualmente, particularmente en Ucrania, pues me parece que lo que está sucediendo, la invasión rusa, seguramente va a marcar a los académicos e intelectuales de ese país en los próximos años, ¿no? En todo caso, quizás lo que habría que subrayar es que para la investigación social me parece que no se ha puesto suficiente énfasis en una cualidad que sí me parece que es muy importante. Si no se tiene esta cualidad, creo yo, o este rasgo, difícilmente se puede hacer investigación social, y es el gusto por el chisme. Si uno no tiene gusto especial por el chisme, pues como que no, ¿para qué hacer investigación social? Si uno tiene gusto y le encanta el chisme y lo sabe contar y sabe meterse en ello, pues entonces tiene ciertas posibilidades de hacer investigación social. Muchas gracias, doctor. Doctor Guillermo, lo escuchamos. Muchas gracias. Sí, considero que, sobre todo porque han sido tan diversas las herramientas y estas técnicas, que además visualmente son bastante llamativas, ¿no? Estas del pensamiento visual, que prácticamente son estos formularios, ¿no? Estos formatos de llenado rápido, que en ocasiones tiene también esta característica, como bien decían, como sucede ahora con pues la minería de datos en redes sociales, como una técnica muy específica, a llevarnos por un camino, ¿no? Pero también en este puente con la teoría, si no tenemos un marco teórico sólido que ha dado pauta a un marco conceptual, podemos tener varios desencantos en el camino, y creo que también esta parte de sensibilidad o de reflexividad un poco sobre si lo que estoy aplicando en ese momento realmente me está arrojando la información que es vital para mi investigación, incluso no desecharla en un principio, ¿no? Sino poder tal vez decir, ok, en estos flujos, ¿no? Digamos de arriba hacia abajo, desde la teoría, y luego, como hemos comentado también con la doctora Rebeca, lo que encontramos en campo que a veces tiene un contraflujo, ¿no? Lo que vemos en la realidad, lo que se está manifestando, cómo llega de abajo hacia arriba, y entonces en esa interacción encontrar realmente que tal vez las técnicas necesitan enriquecerse, ¿no? Tal vez estos procesos, por ejemplo, de triangulación de diferentes fuentes de información, son necesarias para estar seguros de lo que estamos interpretando, lo que estamos reportando, ¿no? Entonces yo creo que esta parte de conocer bien el bloque metodológico, ser flexibles, como comentábamos, para que la información sea lo más completa posible, tiene que ver mucho con, sí, el conocimiento de las técnicas, pero como se comentaba hace un momento, el establecer que sin esas categorías, sin ese marco conceptual, pues voy a estar procesando información tal vez muy desatinada o con un orden que no haga sentido a las propias conclusiones, a las propias evidencias que yo quiero encontrar en campo para fundamentar los argumentos que podrían llegar a presentarse en la investigación, ¿no? Entonces creo que, pues sí, desde luego hay que conocer estos sistemas o estos procesos muy de moda ahora, pero como decían antes, si no los logramos cruzar con ese marco teórico, pues van a estar incompletos o simplemente, bueno, pues en ese momento llegará para una fase exploratoria, pero no se podrán llegar a conclusiones y habrá que darle más tiempo a esa investigación, ¿no? Se queda solamente en la recolección de datos, ¿no? Nos faltaría el análisis, el qué y el con qué fines los hicimos. Gracias, doctor. Y bueno, por último, la tercera intervención. Quiero que me la comenten, pero partiendo desde un punto de vista pedagógico. Sabemos que esa historia, como decía el doctor Alejandro, esa convivencia con las personas que marcaron nuestra trayectoria educativa, que nos enseñaron, ¿qué capacidades de investigación consideran que deben desarrollar en los estudiantes para en un futuro poder llevar a cabo estos proyectos? Doctora Rebeca, si gusta tomar la palabra. Muchas gracias.
Bueno, aquí hay algo bien interesante porque este laboratorio y estas intervenciones se convierten en escenarios didácticos. Y a mí me parece que eso no es desdeñable, o sea, es algo que un aspecto importante, interesante que podemos ir recuperando. Ahora, sí me preocupa un poco porque también he visto algunas experiencias así de profesores, facilitadores que, digamos, trabajan con los estudiantes, pero que no les dan a los estudiantes esas herramientas necesarias para enfrentarse a un escenario social. Y entonces ahí generalmente hay muchos problemas y muchas dificultades. Entonces, a mí me parece que de la misma manera que la investigación en sí misma requiere de modelos claros y de establecer pautas concretas de trabajo, en estos casos todavía más, porque estamos hablando de estudiantes que están aprendiendo apenas a realizar estos procesos y por tanto el facilitador, el docente, debe tener también características especiales, sensibilidades especiales, el manejo de todos estos modelos metodológicos. Y bueno, finalmente dentro de los laboratorios se dice a lo mejor, porque esa es una de las necesidades en el ámbito social, a lo mejor hay muchas metodologías posibles, pero vamos a partir o establecer ciertos esquemas, ciertos modelos de trabajo para poderlos ir probando, para poderlos ir desarrollando. Eso me parece que es especialmente cierto cuando estamos hablando de la formación de personas en este ámbito de la investigación. Si ya solita la investigación y todo el acervo teórico, práctico, incluso de experiencias que conlleva es algo inmenso, pues todavía introducir estos elementos pedagógicos requiere una visión muy clara de los procesos, de los fines, hacia dónde nos vamos a encaminar, incluso los procesos mismos de evaluación de lo que se está haciendo. No es posible desarrollar estas habilidades y estas competencias de investigación, digámoslo así, en esquemas, yo diría, tradicionales, en esquemas centralizados donde el docente parecería ser el eje de todo el trabajo. No, acá es necesario esa igualdad, ese paralelismo en todas las actividades que se puedan desarrollar con instrucciones, elementos claros, con acervos previos, teóricos, metodológicos que los estudiantes deben tener. ¿Por qué? Porque no es solo una experiencia o no es solo un trabajo, digamos, formativo, sino que estamos diciendo que estamos trabajando con personas, con problemáticas, con situaciones sociales que, digámoslo así, merecen todo el respeto y merecen todo el esfuerzo, pero también toda la claridad y todo el desarrollo de capacidades por parte de los que van a hacer esa intervención. Por eso me parece que esa vinculación de estos escenarios didácticos o dentro de estos escenarios didácticos entre la universidad y la sociedad e incluso el gobierno, la iniciativa privada, pues resultan fundamentales. Gracias, doctora Rebeca. Doctor Alejandro, ¿qué nos puede comentar al respecto de su experiencia como docente de datos? A ver, sí, yo creo que lo primero que tenemos que considerar es que la actividad de investigación o de investigador, de investigadoras en México es muy joven. Es decir, no tenemos una gran trayectoria de formación de investigación, sobre todo en investigación social. Hay que tomar en consideración que realmente la academia como una vida profesional tiene en nuestro país unos 40 años, ¿sí? Podemos discutir si son 50 o si son 30, qué sé yo, pero en realidad no es demasiado tiempo. Anteriormente, digamos, lo común era que era un profesionista que podía ser ingeniero, podía ser abogado, podía ser médico y daba clases, ¿no? Y dar clases era como una actividad, pues, complementaria a sus ingresos y lo hacía porque quería
compartir con estudiantes, con jóvenes, etcétera, sus experiencias. Eso sigue pasando y está muy bien que eso siga ocurriendo, porque se puede aprender mucho de estos profesionistas formados. Pero la carrera de investigador en México, como investigadores sociales, no tiene mucho tiempo, porque justamente esto, ¿no? La carrera académica en México, pues es relativamente reciente, insisto, quizás 40, 50 años, ¿no? Gente que se dedica de tiempo completo a la actividad académica, que significa hacer investigación, impartir cursos, escribir artículos, escribir libros, dar conferencias, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en este plano justo, pues no tenemos estas generaciones de investigadores que se forman a lo largo de cientos de años, como sí hay tradiciones, por ejemplo, en Francia o en Alemania, ¿no? Ay, perdón que aquí los lobos me están atacando. Entonces sí no tenemos estas tradiciones. Y por lo mismo es muy embrionario nuestro sistema de formación de investigadores, ¿sí? Es muy incipiente todavía, ¿sí? Los programas, por ejemplo, de detección de talentos de estudiantes, de jóvenes que pudieran dedicarse a la investigación, no están consolidados. Es más, en muchos lugares ni siquiera existen. ¿Qué sucede en un grupo con, vamos a decir, ¿no? Con 20 estudiantes, en donde no todos van a hacer investigación, pero a lo mejor hay 3 o 4 que sí tienen el gusto, la inquietud, etcétera, pero no hay un sistema que les dé cobijo a estos jóvenes y que los lleve hacia la carrera de investigación. Son realmente así, pero muy, 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 muy contadas las experiencias que hay al respecto. La otra cuestión es que pues estamos en un escenario en donde formamos doctores, supuestamente doctores y doctoras, supuestamente con altas habilidades en investigación, pero no les estamos generando las oportunidades de empleo para ejercer estas facultades y estas habilidades para la investigación. Entonces, creo yo que más allá de verlo como un asunto, qué capacidades deben de tener los jóvenes, y me parece institucional a la formación de investigadores, a las licenciaturas, a la identificación de las personas y los programas que desarrollarse como investigadores. Y evidentemente, pues también los puestos de trabajo que les permitan desplegar todas sus capacidades. Entonces, más que a nivel individual, yo creo que tendremos que verlo como un problema institucional. Por poner un ejemplo, las universidades mexicanas, por ejemplo, la Universidad Veracruzana, que es donde trabajo, que conozco un poco más, ¿tiene un programa de identificación de investigaciones de investigadores jóvenes? La respuesta es no. Entonces, si no, difícilmente se van a poder formar estos jóvenes que son los que finalmente pues, van a heredar, entre comillas, y no en una herencia biológica o automática, pero son los que van a ocupar las plazas de los profesores y de los investigadores que nos vamos jubilando, nos vamos retirando o nos vamos muriendo, ¿no? Muchas gracias, doctor Alejandro. Doctor Guillermo, su turno. Muchas gracias, Tere. Pues, en realidad creo que uno de los aspectos importantes de haber definido el alcance y de haber pasado en este bloque de revisión con el tema de la ética y demás, está también, sin repetirme, en la intención del espacio en el cual se realiza la investigación, ¿no? Porque si estamos hablando de un laboratorio de ideas, que tal vez, de un laboratorio de ideas, pero no un laboratorio social que de pronto se instaló a partir nuevamente de una asociación civil, de un espacio municipal, como comentan en las preguntas del chat, o a lo mejor en un espacio universitario, pues habría que ver cuál fue la convocatoria, la intención, y también quién está participando, ¿no? ¿Quién está llegando a este espacio? Porque el bloque de laboratorio, ¿no? Me suena que en muchas ocasiones tiene esta intención de
decir, ok, va a haber elementos relativamente controlados de nuestras actividades, ¿no? O va a ser un espacio que está bajo las normas de alguna estructura organizacional específica y entonces a partir de eso las expectativas son tales, ¿no? Entonces creo que estos espacios también, a diferencia de lo que podemos ver con una intervención en campo, involucran elementos, por ejemplo, como la empatía, que debería tener alguien que busca esta formación en investigación o que pretende esta intervención para realmente poder conectar con quienes también está identificando como personas que necesitan a lo mejor esta orientación, este pequeño apoyo del espacio, ¿no? Y por otro lado, también la cuestión de ver realmente los impactos de esa intervención y qué tan seguro es este ambiente o realmente qué tantos límites tiene como laboratorio. Porque puede que si es a través de una convocatoria y hay personas interesadas en un eje temático social, ¿no? Por ejemplo, cuestiones de sustentabilidad, bueno, ya hay una serie de filtros que sucedieron para que quien llega y con quienes van a interactuar a lo mejor, bueno, pues va a tener un alcance determinado. Pero si la intervención es en campo, pues estos elementos realmente de control no existen propiamente, ¿no? O estarían definiéndose en la acción y es a veces muy complicado, o lo que yo he observado con las investigaciones que les platicaba, plantear, por ejemplo, qué tanto los estudiantes pueden sentir o no que están conectando con la audiencia, que incluso podrían estar invadiendo ciertos espacios como un ente externo. Y entonces ahí es donde pues, puede haber estado perfecta la entrevista, el diseño de la herramienta para recolectar datos, pero simplemente no se pudo aplicar, ¿no? Porque algo en la comunicación falló y pues esta sensibilidad, digamos que creo que con la experiencia se va teniendo, podría resultar en nuevamente pues situaciones de conflicto o simplemente donde ya no se logra el objetivo de la sesión, ¿no? Entonces creo que esta parte de poder sí plantar incluso el laboratorio como un espacio didáctico es bien importante, pero nuevamente los límites, el eje temático, cómo se va organizando, es parte fundamental de lo que puede llegar a pasar en el espacio y los volantazos que a lo mejor uno tiene que dar para poder pues, obtener información o a lo mejor realmente dar algo en vez de pensar en solo recibir datos, ¿no? Claro que sí. Gracias, doctor Guillermo. Pues tenemos en nuestro chat unas preguntas, las voy a leer y el micrófono abierto para cualquiera que guste hacer su comentario. La primera es, ¿cuáles son los beneficios de instalar un laboratorio social en un municipio? Porque a nivel nacional existen pocos laboratorios, pues se presupone un presupuesto alto el hecho de instalarlos. ¿Quién quisiera comentarnos? Adelante, doctor Alejandro. Me parece bien interesante la pregunta. Creo que hay muchos posibles beneficios. El tema aquí es, digamos, el riesgo sería la creación de algunas estructuras que solamente inflan nómina y que no funcionan, ¿no? Entonces, pues esto es digamos que ese es el riesgo, ¿no? Entonces, no es necesario construir estructuras que carguen nómina o que sean costosas. Más bien el asunto es de dinamizar lo que se tiene. Y la pregunta, vamos, quizás en otros municipios no tenga tanta relevancia como sí lo tiene en Jalapa. Lo menciono porque si algo hay en estas ciudades, precisamente muchísimo talento en materia de investigación, y me refiero en todos los ámbitos de la investigación, temas de medio ambiente, temas de agua, temas sociales, económicos, obviamente en investigación sobre cultura, arte, en fin, es muy largo el etcétera, ¿no? El asunto es que no existen las instancias porque en gran medida no hay ¿cómo decirlo? Una suerte de recelo, ¿no? Entre la autoridad municipal que está cuidando pues sus espacios de poder y también está cuidando, y eso me parece muy legítimo, ¿no? El cumplir con las normatividades a las que está obligada
sujetarse, ¿no? Y por otro lado están las academias o las universidades privadas, públicas, etcétera, que también hay una serie de recelos, y el gobierno del estado, etcétera. Entonces, no hay los espacios, por lo pronto, de confluencia y de diálogo para comenzar, digamos, ¿no? Previos a la posibilidad de construir este tipo de espacios o de estructuras sociales, tipo laboratorios, no solamente para generar conocimiento en abstracto, que ese en la academia, pues ya el profesor, la profesora, la investigadora, este conocimiento sabrá si lo convierte en un paper o lo convierte en un libro o qué, pero por lo pronto es un conocimiento que atiende problemáticas sociales específicas y que requieren de conocimientos que sean susceptibles de convertirse en políticas públicas. Así, esa era la idea, ¿no? Es decir, no el conocimiento, que sí es importante y que en el campo científico tendrá su, digamos, salida de conocimiento, sino conocimiento que pueda articularse como políticas públicas, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿qué pasa con todo la enorme capacidad de generar conocimiento que tienen las mujeres de los diferentes colectivos feministas que hay en Jalapa, ¿no? Tienen un montón de información y está el Observatorio de Feminicidios y de Agresiones contra las Mujeres de la Universidad Veracruzana y hay mucho conocimiento, pero está ese conocimiento por acá y las políticas públicas, ¿sí? Orientadas a este sector de la población, particularmente como mujeres, no están articulados, más están desarticulando el Instituto Municipal de las Mujeres o lo que había, pues, ¿no? O lo muy bueno que había está quedando rezagado. Ese es el problema. Entonces, sí necesitamos como que ir limando todas estas desconfianzas para ir construyendo estos espacios de interacción y de solución de problemas. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta de parte de Joali Navarro. Yo quisiera intervenir antes. Perdón, doctora Rebeca, sí, adelante. Yo más que de presupuesto creo que tendríamos que hablar de recursos. Uno de los cuales es esto que decía ahorita el doctor Alejandro, la posibilidad y capacidad de diálogo con las autoridades, entre las autoridades, con la academia y por supuesto con estas organizaciones que son las que sobre todo promueven con mucho entusiasmo estas intervenciones. Me parece que sí debe haber o que sí hay una inversión que debe realizarse para poder instalar estos laboratorios. Si bien hay también desde estas visiones innovadoras formas posibles de llevarlas a cabo. Estas mismas organizaciones internacionales, y específicamente aquí me refiero a los laboratorios de la ciudad y a UNESCO, establecen pues asesorías, establecen guías, un montón de recursos para poder llevar a cabo estos aspectos. Entonces, pensando en esta segunda pregunta también, sí se requiere una vinculación, una asesoría especializada, pero hoy con todas las herramientas y elementos que tenemos virtuales, podemos acceder a ellos y podemos obtener estas herramientas. Ahora, desde el punto de vista de la investigación, sí es necesario que haya un líder de un proyecto, que sí haya una manera muy sistemática, que es otra de las cosas que los laboratorios insisten, de recopilar la información, de guardar esa información y procesarla. Un poco en términos de lo que decía Guillermo hace rato, bueno, hay información que a lo mejor en este momento es irrelevante, que no nos sirve para este proyecto, esta investigación, pero a lo mejor puede servir para otros fines y otras investigaciones posteriores. Entonces, más bien que se genere pues toda esta base de datos, toda esta información y guardarla adecuadamente. Ahora, otra cosa importante también como iniciativa de la UNESCO, están pues redes de investigación que en la virtualidad, en la distancia, están desarrollando investigaciones y que por supuesto pues tienen un costo menor que instalar pues un edificio, una instalación X con distintos tipos de elementos, pero que son muy interesantes porque permiten obtener datos de regiones y de lugares distintos y luego poderlos trabajar con una visión multidisciplinar, interdisciplinar e incluso tratar de llegar hasta estas investigaciones transdisciplinares que hoy en el mundo son, pues digamos, la punta de lanza en todos estos temas. Me parece que sí es necesario
tener un recurso, un fondo, un presupuesto. Este puede venir de distintas vías, eso también hay que decirlo. No necesariamente si es un laboratorio municipal, el municipio lo va a pagar completo, pero para poder hacer estos convenios, esas alianzas, sí se requiere ese diálogo y esa apertura y por supuesto dejar a un lado esta idea de los cotos de poder muy locales y muy cerrados que luego tenemos. Y sí se requiere la vinculación con la academia, pero no necesariamente es la academia presencial directa la que tenemos aquí a la vuelta de la esquina, sino que hoy es una academia global y es una serie de expertos, asesores, estrategias e instituciones que pueden ofrecer todos estos elementos. Entonces me parece que esto hay que tomarlo en cuenta y a veces lo que hace falta pues son las iniciativas ciudadanas, es el interés de los ciudadanos y seguramente van a encontrar pues esas formas y esos apoyos para poder llevarlo a cabo. Al vincularse con los investigadores, con los académicos, pues entonces sí ya se puede generar un laboratorio donde, digámoslo así, la investigación se convierta en un eje de trabajo importante. Muchas gracias, doctora. Pues voy a darle una leída a la participación de Yoali para ver si doctor Guillermo nos quisiera dar su comentario. Recientemente, algunas redes de organizaciones de la sociedad civil están impulsando laboratorios sociales como espacios de generación de pensamiento para el sector. En estos casos, ¿resulta indispensable la participación de la academia para conducir estos procesos? Considero que el hablar de una red y la manera en la que la academia puede aportar, vamos a encontrar diferentes maneras y creo que también diferentes agendas de trabajo que desde luego podrían empatar, ¿no? Ahora, también el tema, por ejemplo, de cómo emerge esta red. Si ya hay una especie de vinculación entre diferentes asociaciones, o sea, creo que ya se tiene, digamos, bastante avanzado y donde yo podría decir que tal vez por el propio referente de quienes estamos aquí, que el marco teórico o las categorías de diferentes tipos de intervención ayudan y podrían aportar, precisamente sería en, por ejemplo, estos famosos paradigmas, ¿no? De la sociología de Burrell y Morgan, estos cuadrantes, ¿no? Que hablaba, por ejemplo, de un primer nivel en el que la intervención puede ser para visibilizar, o sea, puede ser para realmente decir, esta es la red, estos son los elementos y los ejes temáticos. Hay un un nivel de organización que creo que estos marcos pueden ayudar, ¿no? No sé el concepto o a lo mejor la manera en la que estemos conceptualizando a la academia, si es parte de la universidad o es un eje más bien de investigación vinculado con ello, pero creo que en esta parte de visibilización, desde luego que hay un primer nivel de aportación. Y a partir de eso, conforme va avanzando hacia una sociología un poquito más radical, es decir, hacia la parte, por ejemplo, de lograr que esta intervención tenga algunos resultados, si lo vemos desde la perspectiva tal vez lineal, creo que ya estamos funcionando a partir de este procesamiento de primer nivel, ¿no? Donde los niveles superiores, hasta llegar a lo mejor a un posible momento de emancipación de estas redes de asociaciones que puedan trabajar un poco de manera más independiente o que este primer flujo de información ya dio un resultado, bueno, tal vez se podría llegar hasta allá, ¿no? Pero entonces en cada etapa, desde luego que pues sí hay una agenda que puede empatar con los objetivos de las universidades y creo que este reflejo o esta intención de ver los problemas sociales precisamente en diálogo con otros tipos de organización, con otras entidades, si no lo llevamos a ese nivel, pues hay poca actualización de nuestros programas, habría pocos momentos donde este problema enmarcado desde lo regional podría observarse, ¿no? Que es, digo, ya un gran tema de discusión, la manera en la que estas soluciones, digamos, en un esquema macro, que a lo mejor pueden venir organismos internacionales, pues definitivamente tiene que cuestionarse qué tanto embonan con esa realidad local. Entonces, desde luego que en la intención de llevar este proceso a cabo, la academia puede ser uno de los pilares que ayuden en ese proceso, ¿no? Pero, repito, necesitaríamos pues un poco definir más allá, ¿no? Ese tipo de aportaciones
para que esto se logre, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Guillermo. Y ya como camino final, me gustaría pedirle a cada uno de nuestros panelistas una recomendación para nuestra audiencia, ya que entre los asistentes tenemos a personas que están estudiando un doctorado y están a punto de iniciar un proyecto de investigación. ¿Cuáles serían sus recomendaciones, doctora Rebeca? Bueno, pues no son recomendaciones para la investigación o para la intervención social, sino en general. Cuando nos enfrentamos a un proceso de formación doctoral, por supuesto que debe haber un interés, una disciplina, una responsabilidad, pero desde mi punto de vista lo más importante es tener convicciones, tener una capacidad de asumir posiciones, de asumir cierta manera de posicionarse frente a las realidades y ser consecuentes con esas convicciones y esas posiciones. Evidentemente hay un libro de un francés que se llama La investigación apasionada. Si no hay esa pasión, si no hay ese interés y ese deseo de hacer las cosas, la verdad es que es bien difícil lograrlo. Insisto, llámese terminar un doctorado, hacer investigación, intervenir, acceder, por ejemplo, al SNI o a cualquiera de estas escalas, ¿no? Publicar en revistas indexadas, porque estoy hablando de la investigación, pero pueden ser muchas otras, pues entonces difícilmente se van a lograr los objetivos. Entonces creo que los estudiantes deben ir muy atentos y muy abiertos a que una formación doctoral exige mucho y que hay que estar dispuestos a dar todo lo que sea necesario, no solo y no con la finalidad de lograr un grado y de obtener un reconocimiento, sino más bien de lograr estos objetivos formativos en aras de la investigación y que posteriormente podamos ser personas productivas, personas capaces de dar alternativas a esas problemáticas sociales. Entonces yo creo que hay muchos elementos ahí que hay que considerar. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Rebeca. Perdón, y si ya es mi última intervención, quiero decir que agradezco mucho la compañía y la oportunidad de dialogar con Alejandro y con Guillermo esta tarde. Gracias. Muchas gracias, doctora. Doctor Alejandro, sus comentarios para las personas que están como audiencia. Bien, pues lo primero es que lo piensen bien, ¿no? Ahora que ya se metieron, pues ahora a ver cómo salen, ¿verdad? Pues ya lo dijo Rebeca, ¿no? Si no se hace con pasión, de veras que no sale. O sea, piensa en un momento en que hacer un doctorado implica dedicar tiempo y obviamente esfuerzo cuando se pueden estar haciendo otras actividades. De pronto es un fin de semana en el que no hay que ir a la playa, no se puede ir a la playa porque hay que leer, porque hay que escribir, porque hay que, qué sé yo, unas vacaciones en las que pues a lo mejor no se toma el periodo completo de vacaciones, sino solamente una parte de las mismas, precisamente porque hay que estar trabajando, etcétera, ¿no? Entonces, si no se tiene pasión, y creo que la pasión está dada por digamos, por el proyecto de investigación, ¿no? Más allá que el doctorado, porque, pues como todos los programas, eso es normal, habrá cursos, seminarios, actividades que nos entusiasmen mucho y habrá otros que no, o que nos causen incluso, pues hasta flojera, ¿no? Pero bueno, sabe uno que los tiene uno que cursar y ya, ¿no? Pero si no hay fuerte pasión con el tema de investigación, con el proyecto de investigación, pues sí es muy complicado que se llegue a buen término, ¿no? Que se termine pues con una tesis bien hecha, con un doctorado que dé en primer lugar una satisfacción personal, pero al mismo tiempo que aporte conocimientos a nuestro país, a la realidad, en fin. Yo de recomendar cuestiones así como muy prácticas, ¿no? Yo diría, compren un montón de post-its y péguenlos por todos lados, las ideas que tengan y lo que les venga a la cabeza, escriban en esos papelitos y vayan colocándolos en sitios en donde sean muy visibles.
sus preguntas de investigación, alguna hipótesis, alguna idea, etcétera, irlos colocando en sitios como muy visibles para estar todo el tiempo reflexionando sobre ello y dándole vueltas y poniendo otra flecha, otro papelito, etcétera, etcétera. Digamos, hacer una tesis es un trabajo de tiempo completo, yo diría de tiempo exclusivo. No solamente las 3 o 4 horas a las que se le dedica uno al día sentado a escribir, sino todo el día le está uno dando vueltas. Entonces, muchas veces esas ideas se pueden ir perdiendo, mirando, qué sé yo, si no las escribe uno, ¿no? Y a mí me ha funcionado mucho tener papelitos colocados así por diferentes lugares, ¿no? Y la última cuestión es que hay una pregunta que si ustedes la tienen clara y tienen la respuesta, yo diría que más del 50% de la tesis está avanzada. Y la pregunta es, ¿cuál es su problema de investigación? Si ustedes pueden decir o pueden construir su problema de investigación en un párrafo conciso, claro, bien escrito, bien dicho, y sobre todo que lo puedan decir de manera fluida, ¿sí? Tienen un avance. Y el otro gran avance es cuál es la teoría para abordar ese problema de investigación. Si ustedes responden cuál es su problema y cuál es su teoría, están del otro lado. Y igual que Rebeca, les agradezco mucho, un gusto saludarte, Rebeca, Guillermo, como siempre, un placer. Teresa, muchísimas gracias y a la Universidad de Jalapa, como siempre, muchas gracias por su amabilidad. Muchas gracias a usted, doctor Alejandro. Doctor Guillermo, cerramos con broche de oro su comentario. No, hombre, primero pues agradecer el espacio, también qué gusto poder tener este diálogo con la doctora Rebeca, doctor Alejandro. En realidad creo que de estas recomendaciones que yo podría dar a lo mejor con pues lo que he estado pudiendo experimentar en la documentación durante el proceso de investigación, parecía lo de los post-its, ¿no? Que lo que vayan encontrando realmente tengan un orden para organizarlo, para resguardarlo, sobre todo si están también en vinculación con algún grupo en particular, porque en ocasiones pasa que son o te están entregando la copia única de ese documento que por ahí se quedó como memoria de tal intervención, de tal experiencia, y de cierta manera te vas convirtiendo en un repositorio de esos documentos que, vaya, si tienes esa posibilidad tecnológica de digitalizar, de respaldar, realmente es una gran aportación que puedes entregar a quienes te están apoyando con la información. Y que bueno, sucede a veces tan rápido o de manera tan orgánica que si no tenemos el cuidado, pues se puede perder esa información, ¿no? Y creo que el tema también en este mismo sentido es, así como documentamos, ir reflejando, ir buscando qué se está diciendo del tema en este momento. El aspecto local o regional es bien importante. Ahora buscando este concepto de laboratorio social, realmente en línea, nos vamos encontrando en diferentes foros resultados de búsqueda, ¿no? Y sin entrar en un bloque tan técnico, creo que está todavía muy acotado lo que podemos encontrar. Las guías son pocas, los ejercicios donde queda clara la intención, no son tantos como para tener una diversidad tan amplia, y eso también habla de que no se ha publicado, que no hemos tenido un blog, que no hemos tenido una página de Facebook, que no hemos tenido algún espacio donde llevar ese, prácticamente como un diario de campo digital, ¿no? Entonces yo creo que también es una posibilidad, la tecnología nos ayuda mucho en esta creación de estos grupos, en la creación de nuestros canales, pues en muchos medios para resguardar la información. Entonces yo creo que al final, así como los post-its, es una gran recomendación porque pues nos podemos encontrar también tesoros por ahí después en estas otras iteraciones de la investigación, ¿no? Pues nuevamente, pues un gusto estar esta tarde con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Guillermo. Bueno, pues llegamos al final de nuestro evento. Le damos las gracias a todos los asistentes a nombre de la Universidad de Jalapa y de la Vicerrectoría de Educación Virtual y Mixta. Pero antes de despedirnos, me gustaría comentar a los asistentes de la Vicerrectoría se encuentra en un periodo de inscripciones y tenemos publicada dentro de nuestras redes sociales diversas promociones y oferta en becas académicas para todos aquellos estudiantes que estén en la búsqueda de una opción para continuar sus estudios de posgrado. También me gustaría pedirles que participen contestando un pequeño cuestionario donde nos den su opinión
para seguir mejorando en los eventos que organizamos para toda la comunidad, el cual tenemos ya disponible en el chat de esta sala. Pues mucho gusto, doctor Alejandro, doctor Guillermo, doctora Rebeca, un placer haber sido su moderadora en este evento y les agradezco nuevamente a todos su asistencia. Saber para trascender, muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Gracias. Gracias, hasta pronto. Hasta luego.